Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la charla Brasil, cómo enfrentar a Bolsonaro y a la derecha. Tenemos de invitado a Fernando Rosso, periodista, director de La Izquierda Diario. Es un orgullo para nosotros tenerlo acá en Bahía Blanca, en la Universidad Nacional del Sur. Desde Tesis 11 y Pan y Rosas estuvimos organizando esta charla y queríamos, además de que nos parece muy importante poder discutir ante la avanzada de la derecha en Brasil con este candidato racista, misógino, lesbo-transfóbico que oculta su programa ultra neoliberal aprovechando todos los prejuicios y legitimando los ataques políticos y los crímenes de odio. Además, queremos también aprovechar para comentarles que hace poco hicimos una nueva donación del material del IPS. Nosotros impulsamos la editorial IPS, el Instituto de Pensamiento Socialista Karl Marx, y con esta última donación de libros a la Biblioteca Marazzo, que está en la planta baja, ya hay 30 libros del IPS que se pueden sacar y consultar en esta biblioteca del Departamento de Humanidades de la Universidad Pública. Entre esos títulos hay muchos títulos de los principales escritos de León Trotsky, las obras selectas de Lenin, hay compilaciones y elaboraciones propias del IPS, como el libro El encuentro de Breton y Trotsky en México. También hay una novela gráfica de la vida de Rosa Luxemburgo y mucho material de los clásicos del marxismo que la verdad que también nos enorgullece ser parte de ese proyecto y que ese material esté accesible para todos y todas los estudiantes y docentes y quienes quieran consultarlos en la biblioteca Marazzo. Bueno, sin más, les voy a dejar con Fernando Rosso. Hola. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Gracias por la invitación. En primer lugar, estuvimos haciendo una rotation de medios hoy que fue sorprendente para mí, por lo menos para un interés, una charla en la universidad sobre Brasil. Evidentemente había un interés en los medios, en los periodistas, que más allá de las preguntas formales y la rigor por el tema de Brasil, después expresaron sus preocupaciones, muchas preocupaciones, y me parece que hay que abordar primero. Nosotros le ponemos títulos a veces, cómo enfrentar a Bolsonaro, y primero tendríamos que está bien, digamos, porque no tomamos un análisis periodístico objetivo o de lo que llaman Corea del Centro, ¿no? Que es como llaman los periodistas en general de Radio con Voz, que donde nosotros hacemos un programa de radio que se paran en el medio y no tienen una posición ni para un lado ni para el otro, o un poquito para cada uno, sino que todo partido claramente por el enfrentamiento, ¿no? A un personaje conservador, ultraderechista, misógino, antiobrero, que en su última intervención en una radio que hizo el domingo pasado, si ustedes pudieron ver la síntesis del video, fue tremendo. Dijo que iba a hacer una limpieza en Brasil como no se hizo nunca en la historia, que iba a declarar a organizaciones terroristas a los movimientos sin techo, al MST y Sin Tierra, quiero decir, y a los movimientos sin techo que hay también en las ciudades, que iba a decirle a Lula que se pudra en la cárcel, y a dar, si tanto lo quiere, que se vaya a pudrir en la cárcel con él. Tenía un formato de un discurso militar, de casi un comunicado número 1, digamos, de este personaje.
Y la pregunta que surge permanentemente es ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Brasil? ¿Qué le pasa a los brasileños que votan a un personaje de este tipo? Si la adhesión a Bolsonaro es necesaria, digo, preguntas que surgen, ¿es necesariamente la adhesión a toda su ideología y a todo su programa? Si expresa más eso o un rechazo a otra cosa. Son las interrogantes que surgen permanentemente y que visto desde acá a veces se toma de una manera un poco mecánica o un poco lineal el fenómeno y la irrupción de un fenómeno como la ultraderecha que expresa Bolsonaro y toda su coalición. Entonces yo voy a tratar de que reflexionemos juntos. Es una situación compleja, peligrosa también, no solo para Brasil, sino para todo el subcontinente, porque, bueno, Brasil es uno de los países, el país más importante de toda Sudamérica y por lo tanto puede determinar los destinos no solamente de su propio país, sino de toda la región. De ahí la preocupación en un sentido que tenemos todos, ¿no? Es un problema serio, a veces se lo toma a la chicana, digamos, pero es un problema serio, distinto, en primer lugar, a lo que venimos viendo de la emergencia de las derechas en el continente, luego del ciclo progresista, ¿no? Acá tuvimos subió Macri, está Piñera en Chile, todas derechas conservadoras, pero esta, en primer lugar, para hacer una definición, es cualitativamente distinta, tanto la coalición como lo que Bolsonaro evoca que va a hacer. Un ex militar, dentro de los datos, digamos, ¿no? Ganó por el 46% de los votos en la primera vuelta contra el 29% del candidato del PT. En esa elección se eligieron también diputados, congresales, y del bloque de Bolsonaro alrededor de 30 personas son de origen militar o de origen policial. Hace poco salió un artículo interesante en la revista Nueva Sociedad, que es la revista como de la socialdemocracia en Sudamérica, y hablaba del discurso que tenía cada uno de ellos, y eran tipo, digamos, Milei, Esper, acá en Argentina, economistas de ultraderecha, Valle Checopar, no sé, toda gente, ¿cómo se llama? Feynman, ¿no? Eduardo Feynman, toda gente con un discurso de esas características, que a diferencia de que son personajes medio pintorescos en la Argentina, son diputados que forman un bloque en el próximo Congreso de Brasil, más allá del resultado del balotaje. Es muy probable que se pueda consagrar presidente, para seguir con los datos, digamos, porque la distancia es muy grande. Las encuestas que le dieron, las dos primeras encuestas de las encuestadoras, que no son imparciales tampoco, pero que bueno, son las encuestas que se hacen, que son Datafolia e IGOPE, le dieron primero 58 contra 62, después 59 contra 42, después 59 contra 41, y en la última, de IGOPE, descendió 2 puntos Bolsonaro, y tuvo 57%, y Haddad subió 2 puntos y tuvo 43%. Eso sucedió después de que se conoció un escándalo que salpicó de corrupción el propio Bolsonaro, porque se conoció que empresarios pusieron mucha plata para las campañas de enviar mensajes masivos por cientos de miles o millones a través de WhatsApp, y que eso estaba prohibido, y el Folia de San Pablo, que es uno de los diarios más importantes, sacó la denuncia a una periodista, que además es una denuncia en la justicia, y eso quizás, hay que ver las próximas encuestas, pero quizás haya afectado. El otro dato que surge de esa encuesta es que el rechazo a Bolsonaro, es decir, las personas que dicen que no lo votarían de ninguna manera, aumentó un 6%, y el rechazo a Haddad, de las personas que no lo votarían de ninguna manera, descendió un 5%. Si es una tendencia o no, es muy probable que gane Bolsonaro, pero por la diferencia que gane también hacia el caudal electoral y el poder político que pueda tener para aplicar su programa, ¿no? Eso como datos, digamos, de información, si se quiere, de lo último que expresan las encuestas. Cuando yo digo que es un fenómeno extraordinario, también es producto
de que no se produjo a través de un proceso electoral normal, o normal entre comillas. Nosotros, particularmente los que somos de izquierda y los que somos socialistas, cuestionamos los mecanismos de la democracia representativa capitalista, digamos, porque tiene muchas deformaciones. Entre esos, que algunos partidos reciben un montón de plata para hacer campaña y otros no reciben nada, digamos, por ejemplo. Para decir una cosa, un detalle, que se expresó ahora en los cuadernos, se expresó también en la causa de corrupción en Brasil. Pero bueno, esas son las leyes del juego de esta democracia. En el caso de Brasil, tuvo desde el año 2016 una intervención de los poderes fácticos interviniendo en el proceso institucional de una manera cualitativamente diferente. Digo, para explicar por qué también la deriva, no es la única causa, pero la deriva termina en Bolsonaro. Primero, la destitución de Dilma Rousseff en el proceso de juicio político impeachment que se produjo en 2016, que fue por una causa de política económica que es juzgable políticamente, pero no judicialmente, digamos, ¿no? Que es sacar recursos del Banco Central, como se hace en Argentina. Es como parecía la causa del dólar futuro que le endilgaban a Cristina Kirchner, lo que hicieron, que es como hacer apuesta económica cuestionable. Nosotros de hecho la podemos criticar, pero difícil de que sea judicializable en el contexto de que todos los que hicieron el juicio son mucho más judicializables de lo que fue la propia Dilma Rousseff. Entonces, eso que nosotros calificamos como un golpe blando o un golpe institucional fue la primera determinación de una democracia que empezaba a degradarse mucho más de lo que es la degradación propia de esta democracia. El segundo aspecto, digo, por el cual se me siguen, yo estoy muy acostumbrado a hablar con lo que llaman el círculo rojo, de gente politizada, y que hablamos en jerga y nos entendemos entre nosotros, cualquier cosa me dicen, trataré de ser lo más pedagógico posible. Por lo menos después tendrán posiciones parecidas, diferentes, pero por lo menos que se entienda lo que se está diciendo. Después vino la operación judicial, que estaba dentro del marco también del impeachment, conocida como la Lavallato, que es la que impulsa el juez Sergio Moro, que es un juez del Estado de Curitiba, que tomó el ejemplo de los procesos judiciales, como por ejemplo el Manipulite italiano del principio de los años 90, donde los jueces o los fiscales en ese momento italianos jugaron a gran parte del sistema político por corrupción y terminó estallado el sistema político italiano en el marco de una crisis, ¿no? De una crisis económica, una crisis política. Es un proceso largo, está la gran constructora Odebrecht en el medio, Marcelo Odebrecht, que es uno de los empresarios que declaró como arrepentido y empezó a usarse esa figura que acá es la ley del arrepentido y que en Brasil es la delación premiada, una figura que por sí misma, ¿no? Premiar la delación, digamos, ¿no? Es como, a mí siempre me hizo ruido, digamos, cómo se puede premiar un delator, ¿no? Pero que aparte estuvo manoseada y manipulada desde todo punto de vista para juzgar causas de corrupción verdaderamente existentes, pero de un solo grado. Parecía la causa de los cuadernos, que acá se usa con el kirchnerismo y ustedes todos saben que no tenemos nada que ver con el kirchnerismo. Y esto hace poco yo lo tomé y lo charlábamos hoy en una entrevista en la revista Anfibia sobre la causa de los cuadernos, que ellos que titulan mejor de lo que yo escribo pusieron tan verosímiles y tan difíciles de creer. O sea, tan verosímiles que hubo corrupción en el gobierno del PT y tan verosímiles que hubo corrupción. Tan verosímil, no solamente verosímil, sino verdad, digamos, tan verosímil que hubo corrupción bajo los gobiernos kirchneristas, está José López, el famoso convento, los dólares, las monjas, etcétera, etcétera, y esa noche de estallados estaba López, tan verosímil como que es difícil de creer que Bonadío busque justicia, digamos, ¿no? Entonces, la cosa es que se jugó a Dilma Rousseff, se jugó después a Lula, y no se jugó, por ejemplo, al que quedó como presidente, que es Michel Temer, que está probado, tiene un video grabado, un audio del cual lo habían coimeado y el tipo está libre, así como gran parte de los 300 y pico o 200 y pico de los 500 parlamentarios que tiene el Congreso están ligados a causa de corrupción, porque es un toma y daca en una gran parte de la negociación de la política brasileña.
como lo es en gran parte del mundo, pero ahí es como un poco, bueno, todo es más grande, digamos, y no está jugado ninguno. O sea, estuvo teledirigida. Casualmente, por un juez que está formado en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en el Departamento de Justicia, en cursos, etc. Y que esa es la forma que han investigado mucha gente, que se ha reemplazado el imperio norteamericano, ha reemplazado la forma de intervención en Latinoamérica, que antes lo hacía a través de los partidos militares, es decir, de los ejércitos, de los golpes militares, a partir de lo que se llama metafóricamente el partido judicial. Forma jueces en esa escuela con la bandera de la anticorrupción, que existe, que da bronca, después vamos a hablar un poco de eso, que lo charlaba recién con unos compañeros que son de Brasil y les preguntaba qué opinión tenían sobre por qué pasaba, seguramente después intercambiaremos, que existe, que son reales, pero que están dirigidas. Y que el resultado político de esas operaciones, como pasó en el propio Manipulito italiano, es que terminan afectando a las empresas nacionales, o lo que queda de ese fantasma que alguna vez se conoció como las burguesías nacionales, y termina favoreciendo la penetración de grandes empresas casualmente norteamericanas. Está planificado y alguien lo planifica en Washington en una oficina y ahora, no lo sé si está tan, pero la coincidencia es muy fuerte. Una operación que afecta a empresarios, a la clase política, de que se apoya en el sector de lo que se llama la burguesía nacional, y un resultado que termina con la mayor penetración de potencias extranjeras en la región. Casualmente en un país como Brasil, esto me lo comentaba un amigo que está en San Pablo y que sigue el proceso ahora, que está pensando su exilio, no sé qué estaba pensando qué hacer, un poco cuando se lo tomaba un poco a la joda para no tomárselo tanto trágicamente, que hay también una gran competencia de los capitales chinos en una pelea estratégica que tiene Estados Unidos con China en la región. Muy fuerte, yo no tengo los datos duros, pero he hablado de datos duros muy importantes. Se habla ahora de la famosa colonización de África por parte de China, y según este compañero, Brasil tiene un tercio en inversiones de lo que tiene África, de lo que tiene toda África. Brasil tiene un tercio de inversiones chinas. En la propia nota de Izquierda Diario, no me acuerdo si en la de Anfibia, también poníamos que justo algunos de los burgueses, entre comillas, empresarios nacionales, que cayeron en la causa de los cuadernos de Bonadío, tenían emprendimientos comunes con capitales chinos. Porque parecen películas de Hollywood, pero son ya van a empezar a surgir las películas de Hollywood con chinos malos, oscuros, etcétera, etcétera, porque como surgieron en su momento con los rusos, que están todos malos, después los árabes y los islámicos todos malos, bueno, ahora van a empezar a ver los chinos todos malos, porque tienen una competencia real en un mundo que está en crisis, digamos. Entonces la operación Lavallato empezó con esa destitución y terminó en un juicio a Lula da Silva, que era el presidente, el candidato que antes de comenzar las elecciones tenía el mayor, digamos, las encuestas lo daban como el mejor posicionado con cerca del 40% de los votos. En una causa que es por un departamento que le entregaron supuestamente en una provincia, en Guarujá, nada extraordinario, que yo no sé si es verdad o no. Lo que sí es seguro que no está aprobado en la causa. Entonces se dio una proscripción abierta del candidato más popular. Cuestión que nosotros, para plantear un posicionamiento político, criticamos en su momento, planteando que no tenemos nada que ver con el PT, ni con el kirchnerismo en la Argentina, hemos combatido el PT, hemos criticado su política, su orientación, pero no se puede violar la mínima voluntad popular que existen en este tipo de democracia, que por lo menos poder votar a quien quiera votar. No se estaba secuestrando a un candidato, sino que se estaba secuestrando la soberanía popular de una gran parte de los brasileños que lo querían votar. Esa es una de las tercera determinación para que se llegue a estas elecciones, la proscripción de uno de los candidatos. La otra fue la amenaza de los militares, que si se llegaba a liberar a Lula, jefe del ejército, si se llegaba a liberar a Lula o llegaba a haber una sentencia favorable, ellos no lo iban a permitir. La otra fue la proscripción para que no puedan votar alrededor de 3 millones de personas, o sea, tienen voto electrónico, y se buscó una forma para que alrededor de 3 millones de personas no puedan votar. Algunos dicen que los votos podían ir repartidos, pero por lo menos 1,5 millones eran del nordeste, que son los bastiones de
el PT, que de hecho terminó más o menos imponiéndose en esos lugares, mientras que Bolsonaro ganó en el centro, en las grandes ciudades y en el sur. La otra fue en el propio proceso electoral. Supuestamente están bajo secreto algunas confesiones que hicieron los que confiesan contra, digamos, la causa del Lavallato. Moro autorizó dio a conocer una declaración de uno que fue ministro de Lula, Palocci, en el cual declaró, y lo hizo a 3 días de la campaña electoral, que Lula conocía todo el proceso. Digamos, no se dan a conocer otras declaraciones, pero es así. Que para ver cómo estaba maniatado, digamos, el conjunto del proceso electoral. Entonces, como verán, lo que quiero graficar, o lo que quiero señalar, es que estaba muy condicionado el proceso político y el proceso electoral en Brasil como para que se lo consideren una elección limitada como las que hay en los otros países de democracias capitalistas, pero con métodos extraordinarios, digamos. Eso es en lo que le cabe al régimen, al conjunto del régimen político, a los poderes fácticos en Brasil. Ahora vamos a lo que le cabe al PT, para ir del otro lado. El propio Temer, que es el que organizó el golpe, gran parte de los que organizaron el golpe institucional eran parte de la coalición del gobierno del PT. Vicepresidente, a tal punto, de la propia Dilma. Estructuralmente, en el año, digamos, una vez que es una caracterización político o socioeconómica o político-económica, como quieran, para ir a las causas más profundas. Como toda Latinoamérica, durante la década pasada, que algunos lo llamaron la década de ganada, hubo expansión económica, hubo cierto crecimiento y obviamente mejoraron la situación de muchas personas parcialmente. La situación nunca cambiaron las condiciones estructurales de neoliberalismo, ni en ninguno de los países gobernados por los llamados progresismos, pero por producto de la expansión económica se mejoraron las condiciones. Después de la crisis en 2008, cuando cae Lehman Brothers en Estados Unidos y empieza a afectar al conjunto del mundo, también obviamente empieza a afectar a Brasil, que hace años que viene sufriendo una recesión mucho más profunda y mucho más grave de lo que es la Argentina. Y esto se expresó en el año 2013, en las jornadas de junio de 2013, donde salió a manifestarse la población con una mezcla de cosas. Obviamente que los medios, la derecha también tenía su cruz en esas manifestaciones, pero mucha gente tenía bronca por las condiciones sociales. Por ejemplo, por las condiciones sociales de los servicios públicos, por las condiciones sociales laborales, por la precariedad, sobre todo por la precariedad en gran parte de los servicios públicos de viajar. Si es un infierno, en general en Buenos Aires, en Brasil es increíble para mucha parte de la población trabajadora, entre muchas otras demandas. El PT respondió a esas movilizaciones caracterizándolas como de conjunto, podríamos decir, a lo argentino como destituyentes, todas. ¿Por qué? Porque iban contra el gobierno popular. Y hubo un choque de las aspiraciones de expansión económica que tuvieron durante mucho tiempo con los límites estructurales que tiene un país dependiente, en última instancia, como es Brasil o como es la propia Argentina. El gobierno de Dilma, que nosotros la llamamos Dilma Rousseff, que nosotros la llamamos el Scioli triunfante, para que acá sepa qué hubiese hecho Scioli, que muchas veces esa historia contrafáctica, inició su gobierno con un plan de ajuste importante. De hecho, hubo después de esas jornadas huelgas y procesos huelguísticos, económicos. No sé si se acuerdan de los barrenderos de Río de Janeiro, uno de los más destacados acá, y otros más, en el cual, como no se veía desde la salida de la dictadura brasileña, un proceso de luchas económicas. O sea, un enfrentamiento y una erosión de la base social del PT, porque estaba llegando, como entrando en una encrucijada, como el conjunto de los progresismos latinoamericanos, en el cual se terminaban determinadas condiciones internacionales, de crecimiento internacional, de la incorporación de China al mercado mundial, de la timba financiera que hizo Estados Unidos y empezaba a entrar en crisis. Esto se expresó en la imagen de la caída de uno de los bancos de inversiones más importantes del mundo, el Lehman Brothers, y respondió con ajuste. Respondió con inicio de ajuste. En última instancia, ustedes recuerdan
lo que pasa es que estamos viviendo el ajuste macrista, entonces parece que todo lo otro es ese paraíso. Pero ustedes recuerdan que después del 54%, el año 2000 se empezó con la sintonía fina, con reivindicar el impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores, con la discusión de si los docentes laburaban o no laburaban o laburaban 4 horas, con la discusión de que los petroleros eran privilegiados, con la discusión de que los camioneros, con los planteos por parte de la narrativa del Estado de que los camioneros eran privilegiados, con que los trabajadores del subte inventaban su tendinitis, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ya, no es en la misma intensidad que lo hace Macri, pero empezaba ese camino. Bueno, Brasil fue eso y más. El gobierno de Dilma Rousseff y obviamente empezó a chocar contra sus propias bases sociales. Eso es una cosa estructural, digamos, que tiene la situación económica, digamos así. Y por otro lado, desde el 2016 a esta parte, las, por lo menos, batallas no dadas, para no decirle capitulaciones, aunque podríamos decir capitulaciones, del propio PT ante las afrentas de la derecha. La derecha, organizada por el partido judicial, con intereses norteamericanos, por el régimen político, etc., fue mucho más ofensiva de lo que en la Argentina o en Latinoamérica conocen como la izquierda, o lo que verdaderamente es la centroizquierda, mucho más radical, mucho más ofensiva que la respuesta del propio PT a el golpe primero, al encarcelamiento de Lula después, y a todas estas afrentas que plantea Bolsonaro, de lo cual Bolsonaro es como la etapa superior, digamos, ¿no? De todas estas avanzadas de la derecha. Empezó con un proceso de ajuste y además después cuando se vino esto no respondió, por lo menos nosotros creemos que tendría que haber respondido a la altura de las circunstancias. Bolsonaro dice que va a salir a matar gente, a reventar movimientos sociales, a calificarlos como terroristas, a organizar la disidencia sexual, ilegalizarlo si fuera posible, etcétera, etcétera. Y el candidato, por lo menos a la hora del diálogo, le dice: nosotros queremos democracia, la república, junto con gente que venía además desilusionada socialmente, desahuciada socialmente, y esa impotencia en millones de personas es fácilmente trasladable a bronca, y la bronca a odio, que se canalice contra algo y contra alguien, y que gran parte de lo que puede capitalizar Bolsonaro. A la vez, la corrupción es utilizada políticamente por el poder judicial y por las derechas. Es un discurso que también estuvo en los 90. En los 90 se utilizó mucho. Ahora eso no quiere decir que no exista. Se utilizó mucho para privatizar todas las cosas del Estado, por ejemplo. Todo lo que debe hacer estatal no permanecerá en manos del Estado, dijo un ministro menemista alguna vez y quedó para la historia, o hay que dejar de robar por unos pocos años, etc. Y la corrupción se utiliza en ese sentido, pero no quiere decir que no exista. Y el festival de corrupción, que es Odebrecht, que compró candidatos, yo ahora estoy leyendo un libro, no me acuerdo si se llama La Raíz, de Alconadamo, que probablemente lo entrevistemos en la radio, que no es lo que se dice un izquierdista radicalizado, digamos, y plantea cómo Odebrecht puso guita en todas las campañas electorales y decía que ponían todos los partidos, no la izquierda obviamente, en todos los partidos tradicionales, porque por ahí gana uno, y si gana ese mejor, si gana el otro. Aparte que no queda resentido, porque por ahí gana dentro de 10 años, que no se queda resentido con nosotros, porque los empresarios son muy resentidos, los políticos son muy resentidos, dice que dicen los empresarios, entonces siempre queda bien con uno y con el otro. Y eso se destapó. Es así, existió, y yo hablaba con el compañero, existió esa corrupción. Y la bronca contra esa corrupción no es de derecha en el tipo que tiene bronca contra eso. La corrupción es una causa de la derecha, por lo tanto, no hablemos de corrupción. Hablemos de la liberación latinoamericana, popular, bolivariana, de Che Guevara, etcétera, etcétera. No, y hay una cosa medio gorila, para decirlo en términos peronistas, de ciertos sectores que dicen
Al tipo de, bueno, yo doy el ejemplo, siempre el mismo ejemplo, el conurbano, el sector pobre, la matanza, Florencio Varela, no le importa la corrupción. Al tipo le interesa tener el laburo y no le importa la corrupción. Y no es así. Le importa la corrupción entre otras cosas, porque a él lo están ajustando y el otro se está enriqueciendo. Es, digamos, una cosa más o menos simple. Entonces, un razonamiento más o menos simple. Después, ahora, no hay que perder de vista que eso es utilizado políticamente. Ahora, la corrupción es producto de gente que le gusta meter la mano en la lata y que no la controlaron bien, porque como dijo René Perón, todos somos buenos, pero si nos controlan son mejores. O es producto también de una cosa estructural, que es el intento de crear un empresariado nacional, con la famosa burguesía nacional, que en común con las clases populares y las clases trabajadoras, una teoría que va desde el peronismo hasta el PC, Partido Comunista, esa pieza del museo, digamos, que quedó en la historia de las izquierdas argentinas, pero que tuvo un mito fuerte, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Los tipos habían sentenciado que había que hacer una revolución por etapas, y que primero era la etapa junto con la Burguesía Nacional. Y entonces nosotros los tropistas le decíamos, pero no hay Burguesía Nacional, bueno, entonces la inventamos. Pero la teoría dice que tiene que haber una Burguesía Nacional, entonces la vamos a formar. Entonces intentaron formar desde el Estado. Estoy caricaturizando, pero quiero decir que en parte es así. Por ejemplo, acá con Cristóbal López, o por ejemplo con Spolsky, quisieron poner su propio conglomerado de medios, CAC, digamos, y financiaron a tipos increíbles. Entre otras cosas, por ejemplo, que dejaron en la calle sin ningún problema miles de periodistas, entre ellos los trabajadores del tiempo argentino, que levantaron el diario en sus propias manos. Entonces, el intento de crear una burguesía nacional, que inclusive el propio Kirchner, digo porque trato de poner cosas que se entiendan y después Brasil es por 10, digamos, quiso hacerlo con el propio Mañeto, de Clarín, que tuvo una alianza y en algún momento se quiso quedar con Clarín, para combatir a otros enemigos empresariales, económicos, es la cura de la corrupción. Querer generar una burguesía prebendaria del Estado que sea nacional en el sentido nacionalista, y el capital tiene cuenta bancaria, no tiene ideas, digamos. También no está determinado porque leen los libros de Cook o de no sé quién. Quiere plata y busca más plata, eso es el capital. Valor que busca crecer, es decir, plusvalor, digamos, no es otra cosa. Y aparte compite en el mercado capitalista, entonces ese mito en parte estuvo en la base de la corrupción estructural, quiero decir, para que no tengamos solamente una idea de robar porque sí. No sé si se entiende. Entonces, para combatir a las empresas, y a ver, eso tenía intereses reales, para combatir a las empresas, yo lo dije al principio, para combatir a las empresas internacionales, se alimentó a gente como Odebrecht, digamos, ¿no? Como Marcelo Odebrecht y todo su imperio, que después terminó comprando candidatos en un montón de lugares. Y junto con esto, digamos, también fenómenos complementarios, pero secundarios para mí. Estas son las determinantes políticas centrales de por qué hubo desilusión con el Partido de los Trabajadores, un balance histórico, unas capitulaciones no dadas, una democracia tutelada por poderes fácticos que terminan todo esto. Y en el caso de Bolsonaro en la etapa superior de toda esta movida del régimen de derecha, Haddad en la etapa superior de toda esta moderación del PT. Haddad es uno de los candidatos más tucanos, que es como se le llama al PMDB, que se unió en estas elecciones, que es el famoso partido tradicional de la derecha de Brasil, de Fernando Henrique Cardoso, etc., que gobernó Brasil, el candidato más moderado que se pudo elegir. ¿Por qué? Porque la estrategia, mientras Bolsonaro se radicaliza y dice muerte y destrucción, la estrategia era formar un frente democrático y caerle bien a las clases medias de centro o de centro derecha, con fotos con Caetano, que nos encanta, el Chico Huarque, que nos encanta, de todo para la música, pero no sé si políticamente es efectivo, digamos. ¿Está bien? Entonces el candidato más moderado, más de centro, o más tucano, como se llama. Muy parecido a uno que tuvimos acá, que se llama Daniel Scioli, y que fue el candidato más moderado que eligieron en 2015. Digo, los procesos como dinámica política tienen cosas parecidas. Por acá también, ¿cómo puede ser que se vote a Macri? Estos negros de mierda que le veníamos dando todo y quieren más.
Claro, digamos, consiguieron trabajo bajo el ciclo lurito, bajo el ciclo finalista y quieren más. ¿Qué más que puedes querer que trabajo? Y qué sé yo, voy a ir de vacaciones a San Clemente. ¿Cómo puede ser? Te querés ir a Brasil. Qué pequeño burgués. Mientras estaban haciendo, digamos, bueno, qué aspiraciones muy altas que tenés. Digo, eso chocó. Porque con lo que se quiere discutir de acá es que lo que yo quiero discutir, digamos, es una visión de que la sociedad se volvió loca y de repente empezó a votar a un tipo que está loco. Entonces se volvieron todos locos y entonces la política pasa a ser una psicología de masas en donde no se entiende nada, en donde la gente que venía votando a los candidatos del consenso, a la democracia inclusive participativa, vota a un loco que quiere destruir todo. Hay que explicar eso. Y hay que explicar eso sin una visión paternalista, digamos, de lo que implica. No sé si va bien, hasta acá porque cosas si a alguno no le parece, también. El peso de la iglesia evangélica, otro fenómeno es el peso de la iglesia evangélica. Leí un artículo muy bueno también en la revista Nueva Sociedad, un reportaje que le hace Eduardo Febro, que es corresponsal de Página 12 en Francia, a una periodista francesa, no recuerdo el nombre en este momento, pero le escribe un libro sobre cómo creció el peso de las iglesias evangélicas en Brasil, compitiéndonos en las iglesias católicas, etc. El fenómeno que solamente lo vemos ahí, lo vemos también en Argentina, y que llegó a reemplazar, dice esta periodista, a reemplazar al Estado en funciones sociales y en redes de contención social en muchos lugares entre los pobres donde no llega el Estado. Pero la función social como los movimientos sociales, que acá también se están como, digamos, la lucha política se volvió como una guerra de religiones ahora, ¿viste? Todo es, digamos, se marcha más en más a los que al Congreso para evitar la cosa del presupuesto. Bueno, ahí la Iglesia Universal y un montón de conglomerados religiosos evangélicos, esencialmente pentecostales, tuvieron un peso terrible que se inclinaron por Bolsonaro con sus valores conservadores, obviamente, como reacción a los planteos más de avanzada, digamos, que se enuncian, pero no se pelea por ellos hasta el final, que es lo más peligroso, digamos, también desde ese punto de vista. Pero bueno, también como complemento de eso, el uso de las redes sociales, que hay que pensarlo. Hay encuestas, digo yo para tirar cosas que yo todavía estoy tratando de metabolizar al margen de lo político y de pensar, ¿no? El uso de las redes sociales, por ejemplo, dicen que los seguidores de Bolsonaro entre el 65 y 70% se informa esencialmente por redes sociales y por lo que les llega de sus propios entornos, no por los medios, y que esta es la gran campaña donde O Globo tuvo mucho que ver para hacer antipetismo, anti-Lula, pero no tuvo tanto que ver para que surja Bolsonaro, digamos. Él de hecho se presenta como un candidato contra O Globo, que es como el Clarín, ¿no? de Brasil, con mucho más poder. Y que inclusive no era la apuesta inicial del proceso de Lavallato, la campaña judicial y mediática contra el PT, sino que el proyecto era tratar de generar un Macri, que en este caso podía estar representado por Gerardo Alckmin, que era el candidato del PMDB, que sacó menos que lo que sacó el Cambio en las últimas elecciones, se hundió en estas elecciones para ser un partido tradicional, que es como hablar del Partido Radical. Ellos querían una derecha así, no querían un hijo legítimo, digamos, no es el hijo legítimo Bolsonaro de todo el proceso de Lavallato y judicial que hicieron contra el PT. Y como pasa en Argentina, la votación, agrego elementos que me sirvieron de las entrevistas que tuvimos en los medios hoy, lo que preguntaron los periodistas, se vota mucho más en contra de que a favor de. El partido del antipetismo existió siempre en Brasil, canalizado básicamente por estos partidos de derecha histórico, PCDB o el PMDB. Pero esta vez lo capitalizó mucho más fuerte el propio Bolsonaro, que ahora están discutiendo, eso lo podemos charlar, si surgen dudas sobre eso, si va a poder hacer todo lo que dice. Si los poderes fácticos le van a permitir hacer todo lo que dice, como pasó con Trump, etcétera, etcétera. Pero las redes, las fake news, fueron utilizadas como fue un elemento importante de campaña de Bolsonaro en este caso.
Digo esto como posibles análisis políticos, sociológicos o históricos de lo que uno puede conocer y seguir desde acá. ¿Cómo caracterizarlo? ¿Cómo caracterizarlo como fenómeno de conjunto? Y esto es importante. ¿Es fascismo en el sentido clásico, digamos, que es lo que se dice acá? ¿Es un fascismo contra el cual hay que, fascismo o nazismo directamente, contra el cual hay que organizar un frente democrático? Porque esa caracterización tiene también un interés político, ¿no? Pero discutámoslo históricamente. El nazismo surge en Alemania, sobre todo el nazismo, el fascismo surge en Italia en los 20, surge en Alemania en los 30 del siglo pasado, de un país que había perdido la guerra, que había sido humillado, un país imperial, digamos, históricamente, con intenciones imperialistas, Alemania, humillado en el Tratado de Versalles, que tenía, a 10 años había sido la Revolución Rusa, inclusive el intento revolucionario alemán, la Revolución China, la Revolución Española que empezaba en ese momento. La clase obrera era otra cosa desde el punto de vista de cómo luchaba, de su disposición a la lucha de lo que es ahora, digamos. El marxismo era una corriente fortísima, ya sea en su faceta socialdemócrata o en su faceta leninista. Digamos, había unas condiciones geopolíticas internacionales y nacionales por cada país de contradicciones mucho más agudas para lo cual necesitaban hacer esa matanza. Eso no sucede ahora en Brasil. Y si el capital puede seguir gobernando, aunque sea manteniendo mascaradas democráticas con discursos fascistoides como el que tiene, lo va a hacer. Digamos, generalmente, tanto esas fascismo clásico como las dictaduras militares latinoamericanas surgieron en momentos de insurgencia obrera o popular fuerte, en respuesta a eso. Porque el capital no es tonto, no va a iniciar por eso no va a iniciar una masacre de gente si puede lograr sus objetivos, las clases dominantes, manteniendo la vida democrática. ¿Por qué, digamos, en Latinoamérica, desde hace 30 años que tenemos democracias, entre comillas, más o menos estables, siendo que el continente de conjunto, desde que surgieron las repúblicas, prácticamente eran sistemas de alguna u otra forma autoritarios, o lo que nosotros llamamos bonapartistas, arbitrarios, digamos? La Argentina, antes del 83, uno tuvo desde el irigoyenismo, desde la república oligárquica, digamos, el sistema oligárquico, el surgimiento del primer populismo argentino, que fue el gobierno del radical Irigoyen, volteado por un golpe en el 30, el fraude patriótico en el 30, de un sistema que no era muy democrático, digamos, ¿no? Porque se acordaban las elecciones mediante fraude, el peronismo, que fue una forma de bonapartismo social, digamos, de otra índole, pero tampoco era una democracia republicana en el sentido estable, europea, etcétera, etcétera, que también cayó por un golpe en el 55, un sistema libertador que va del 55 al 73 por lo menos, con golpes idas y vueltas. La dictadura, siempre con sistemas muy tendiendo al autoritarismo. Y eso pasa en el conjunto de Latinoamérica, si lo ven, en el propio Brasil, en Bolivia, en Uruguay, en Chile, etc. ¿Por qué ahora tenemos democracias más? Una de las explicaciones. ¿Por qué ahora tenemos democracias más estables? Bueno, el liberal, un halconadamón, digamos, te diría, porque la sociedad maduró y entendimos todo que la democracia es el fin de la historia. Yo creo que lo más real es porque la democracia no tuvo desafíos fuertes por parte de las clases trabajadoras y los sectores populares, y que si tienen que hacer regímenes autoritarios o golpes de Estado nuevos, lo van a hacer. De hecho, ahora tuvieron, no sé si desafíos, pero cuestionamientos, porque tanto el gobierno del kirchnerismo, como el gobierno de Lula, como el gobierno de Evo, son gobiernos que surgieron después del levantamiento de los años 90 y las primeras décadas del 2000, la guerra del gas, la guerra del agua en Bolivia, etc., más preventivo en Brasil, y armaron un consenso social que cuando no le alcanzó, no le sirvió más al capital, empezaron a organizar golpes blandos, pues esto pasó en Honduras, pasó en Paraguay, etcétera, etcétera, porque se vieron cuestionados algunos intereses en el medio de una crisis, digamos. Si hubiese insurgencias obreras en el sentido, o de sectores populares, en el sentido de lo que pasaba acá en los años 60, 70, sobre todo 70, donde los obreros controlaban el pueblo dentro de la fábrica, se decía cuándo se producía y cuándo no, cuándo se paraba, comisiones internas, cuerpos delegados, etcétera, etcétera, el capital no tiene problemas en un golpe. El problema es cómo se va a luchar contra ese golpe. No quiere decir que siempre va a ganar,
digamos, ¿no? Ahí entra un debate de estrategias políticas, la guerrilla en la Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si, por lo menos para dejarlo abierto, el nivel de deriva autoritaria y fascistizante que va a tener el propio Bolsonaro hacia futuro, porque hoy lo podemos caracterizar como un gobierno de una democracia que no es muy normal, que tiene con tendencias bastante autoritarias, pero no sé si como un golpe militar clásico. Inclusive algunos dicen que tiene intereses distintos a los militares, caracterizan que tiene intereses distintos a la corporación militar, que tiene aspectos supuestamente más nacionalistas. Veremos si es así. El ministro de Economía que quiere poner Bolsonaro es un tipo que se llama Pablo Guedes, que es ultra neoliberal, formado en la escuela de Pinochet, etcétera, etcétera. Como programa económico ultra neoliberal. Entonces dejo abierto, después sigamos discutiéndolo, dejo abierto las condiciones de lo que puede emerger del gobierno de Bolsonaro. A mí me parece que puede ir, digamos, esa impotencia para enfrentar los problemas que tuvo la sociedad, las capitulaciones para enfrentar la avanzada de la derecha que tuvo el propio PT, el deterioro de las condiciones sociales que en Brasil se expresa con violencia urbana, en estados como Río de Janeiro, por ejemplo, de una manera increíble, llevaron a que se canalice o se intente la influencia de los medios, la influencia de las iglesias evangélicas entre los sectores populares donde se ha retirado el Estado, llevaron a que se intente canalizar ese odio y esa bronca hacia una salida providencial. Esto está teorizado históricamente, no solamente por el trotskismo, sino por ejemplo por Antonio Gramsci, que casi que da calcado la situación, cuando hay situación de crisis orgánica, cuando clases sociales se separan de sus partidos tradicionales, en un texto que se llama Dinámica, Análisis de Situaciones y Relaciones de Fuerza, o sobre la crisis orgánica, son momentos de crisis orgánica. Y son momentos en los cuales, peligrosos, dicen, porque pueden emerger figuras que piensan que prometen que va a haber una solución de Mesías, o una solución providencial, digamos, aquí y ahora, a punta de pistola, como dice Bolsonaro. Para mí, yo leí una crónica en una revista brasilera que se llama Piauí, que es muy interesante, digo para graficar también. Le preguntaban a una familia bolsonarista, todos votaban a Bolsonaro, no sé si bolsonarista, pero todos votaban a Bolsonaro, y donde había negros, donde había una travesti, digamos, todo lo que podía considerarse oprimido estaba en esa familia. Y le preguntaban, bueno, pero ¿cuáles son las razones por las cuales vos votás a Bolsonaro? Y porque a mí me dieron el crédito para la vivienda, pero no lo pude terminar de pagar. Y yo tenía un laburo mejor en un escritorio, me acuerdo dónde ese, y ahora estoy haciendo un laburo de fuerza tremendo y no me alcanza la plata. O sea, la razón última era económica. Y algunos le preguntaban, ¿pero viste lo que dice Bolsonaro? Que dice que quiere, odia a las mujeres, que odia a los negros, etc. Es invento de globo. Es un invento de los medios, no es tan así lo que él dice, digamos. No quiero decir que todos los votantes sean así. Hay gente de derecha en Brasil como la hay en Argentina, ¿no? O sea, los trolls un poco son una maquinita y otros pocos son. Hay familia militar, hay gente ligada a la familia militar, hay ricos, hay chetos, gorilas, incurables, etc. Los hay. Y en Brasil también los hay. Pero en una parte, para ganar el voto popular, tuvo mucho que ver la economía, y no quiere decir que adhieran al conjunto de los planteos, agreguen este elemento a todos los elementos anteriores. La impotencia para frenar el golpe, no utilizar las relaciones para la pelea, ir aliados a la derecha en un montón de estados, inclusive en el propio gobierno nacional, etcétera, 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 juega también un factor. Entonces, si no me extendí mucho, para cerrar, ¿cómo enfrentar a Bolsonaro? Vaya uno a saber, ¿no? Lo seguro es que no va a ser solo la vía parlamentaria. Nosotros, a diferencia del balotaje en Argentina, como izquierda, digamos, independiente, planteamos que íbamos a hacer un voto crítico a Haddad, porque creíamos que las condiciones estructurales por las cuales se llegó a esta elección eran muy superiores a cualquier violación de los principios democráticos normales. Entonces es un candidato que quiere coronar el golpismo, el golpe dentro del golpe. Y por el discurso
completamente antipopular, antiobrero que tiene, etc. Pero lo consideramos una cuestión táctica, por una simple razón. Si gana, va a tener todo el poder del Estado, no para hacer votar leyes en el Parlamento, sino para castigar a la gente en la calle. Y si pierde, ¿quién dice que toda esa banda se va a ir a su casa tranquilo? Inclusive el mismo dijo que los militares se van a quedar tranquilos. O sea que la salida parlamentaria es una cosa táctica. Secundaria va a ser en el escenario de hecho. Se va a ir a un momento de mayor conflictividad social en Brasil, no porque uno diga, al ser de izquierda, a nosotros nos gusta la calle, el quilombo, etcétera, 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 como dice Feynman, sino porque él pone la cosa, el discurso en la vía extraparlamentaria. Él no dice, yo voy a hacer votar al Parlamento, que los sin tierra no se pueden movilizar. Él dice, yo voy a declarar ilegales y terroristas a la gente que le demanda tierra o techo, o a la gente que tiene algún tipo de disidencia sexual o diversidad. Entonces, él pone la vida en el terreno extraparlamentario por lo cual hay que enfrentarlo en la calle. Y siempre generalmente el capital lo pone. No son los trocos los que quieren hacer quilombo, son los capitalistas los que quieren hacer quilombo siempre. Lo que quieren es que no se le responda con quilombo, sino que se le responda con democracia, república, paz, amor, John Lennon, etc. Bueno, John Lennon no tanto. Un poco. Ya tiene sus años. Entonces quiero decir que por un lado, nosotros por ejemplo dijimos, nuestro grupo hermano en Brasil, el MRT, planteó el apoyo político y los comités de base en la calle que sean el ejemplo de ENA, de las mujeres que se movilizaron por millones para enfrentar a Bolsonaro, para que lo haga el conjunto de la clase trabajadora. Y creemos obviamente que ese es el camino para enfrentar la ultraderecha que se propone. ¿Cuándo lo podrá hacer? Es término de análisis, pero no es solamente de análisis, es término de relación de fuerza. ¿Cuál es el límite que se le va a poner? Entonces, obviamente que va a ser en primer lugar extraparlamentario. Y para no extenderme más, porque muchos se preguntan, y los periodistas preguntaban, ¿ven la posibilidad de un Bolsonaro en la Argentina que pueda emerger, etcétera, etcétera? Y bueno, y hay personajes, ¿no? Por ejemplo, está Milei, algunos lo comparan a Milei, ¿no? No sé si lo tienen, al economista de los raros peinados nuevos, digamos. Que es, bueno, yo si el tipo pasa del 20% de los votos, me exilio en el Uruguay, digamos. Luchen ustedes. Pero si usted no era Bolsonaro, el tipo es increíble, de una ignorancia supina, digamos, que no es. Yo creo que no habla porque le dicen, no, mejor no hables, callate lo más que pueda, porque salvo ese discurso rabioso, ¿no? Pero, o Esper, dicen otro un poco más desconocido, o economista, etcétera, etcétera, que le dice a los macristas que son kirchneristas con buenos modales. Dejen de hacer kirchnerismo, acá hay que echar 2 millones de estatales y matar a la mitad, ¿no? El país sale adelante. Y, bueno, pero quiero decir, se puede emerger, no sé si puede emerger de tal manera, de alguna manera es un sistema político distinto. La operación Lavallato no detonó tanto, la operación de los cuadernos no detonó tanto el sistema político como lo detonó en Brasil, que tampoco fue tan hasta el final, pero lo detonó un poco más, lo implosionó un poco más. Acá Bonadío se queda a las puertas de Macri y a las puertas de Roca, ¿no? Es raro, ¿no? El tipo lleva de a uno le tienen al dueño de la empresa y del otro lo deja libre. Es genial, digamos, lo de Bonadío. Ahora, Macri está horrible desde el punto de vista de sus números en las encuestas, etcétera, etcétera, que bajó porque la gente ya, la pesada herencia horrible, desde ya que ya no sirve más como discurso, porque el ajuste se ve real todos los días para todos y todas. Entonces, empieza a decir, bueno, parece que ya es responsabilidad de Macri. Entre los sectores populares, etcétera, inclusive eso también se expresa en las votaciones, en las encuestas que le dan buenos números a Cristina Kirchner por rechazo a Macri, pese a todo lo que pasó, ¿no? La experiencia política que tuvimos en Argentina. Ahora, yo le decía a los compañeros, comentaba hoy con los compañeros, se lo cuento así de esta manera que es gráfica. El otro día no podía enganchar Radio con Vos, pues escucho Radio con Vos nada más. No podía enganchar y me surgió una radio en la cual estaba Nelson Castro, el doctor. Y llamaba a la gente, digamos, oyentes de Nelson Castro, y decían, había otro par docente, otro más de los 25.000 par docentes en la provincia de Buenos Aires. Y le decían otro paro que no sirve para nada.
y otro paro que los chicos sin clase. Y nosotros apoyamos los paros, obviamente, siempre hacemos los paros y vamos a hacer los paros. Pero ¿qué grano de verdad tenía eso? Que se hacen un montón de medidas aisladas, en el caso del conflicto docente en Argentina, y después no tiene resultado. De hecho, la paritaria se sigue luchando, o sea, no hay ninguna medida contundente que verdaderamente le cambia a Vidal, pongámosle, en la oferta magra que hace. Entonces nos da la sospecha de que es mucho para hacer campaña electoral, del peronismo o del kirchnerismo. Un paro que lo desgaste, lo vamos midiendo, el triunvirato de la CGT. Digo, pues tiene que ver con Brasil, con esto mismo que decía que se capitula ante lo que hace la derecha. Ayer votó un presupuesto que es increíble, es un dibujo impresionante. Y sin embargo, lo decía anteriormente, los sindicatos llevaron más gente a rezar a Luján que al Congreso. Y en el Congreso se terminaron discutiendo los pibes que tiran piedra, que a veces un poco son los servicios, a veces son pibes con bronca, y a veces son con gente que le deja la piedra cerquita, como lo denunciamos casi nosotros el día anterior con la actuación que tiene esta gente. Entonces te dicen, bueno, pero esa movilización no sirve para nada. Nosotros creemos que la movilización sirve, pero es verdad que no se termina aprobando el presupuesto. Entonces, ¿cómo se combate la derecha? Si es con movilizaciones activas, contundentes, tratando de recuperar las organizaciones que deberían servir para esto, no para ir a rezar a Luján, sino para parar un presupuesto que va a joder a todos los trabajadores y trabajadoras que son sus representados, con una contundencia de ese tipo, o la que toma la bandera de la contundencia más genuina es la derecha. Entonces hay tiempos de polarización social y el discurso, y no solamente en el sentido económico de reclamos sindicales, sino en el sentido del discurso político. Como Bolsonaro tiene un discurso global, es retrógrado, es conservador, es arcaico, pero tiene un discurso global, tiene un discurso global ideológico, un discurso global sobre la familia, tiene un discurso global político, etcétera, etcétera. Se presenta como un antipolítico, pese a que 30 años está en la política brasileña, pasó por 10 partidos, pero lo plantea con radicalidad. Entonces, en la Argentina es lo mismo. Macri te propone un presupuesto tremendo y los dirigentes sindicales te dicen, vamos todos a rezar a Luján, preparamos un paro para noviembre, diciembre, para ir cerrando el año, más o menos, para no decir que no hicimos nada, el presupuesto pasa. ¿Eso qué hace? Que mucha gente diga, los paros no sirven para nada. ¿Se entiende? Digo, el desplazamiento del razonamiento. Y que eso después te diga, basta de paro, terminemos con el rojo, etcétera, etcétera. Cualquiera puede emerger eso que se va. Yo no creo que haya un vacío político tan importante en la Argentina. Y además hay una particularidad argentina que no es menor para nosotros particularmente, que tenemos un interés muy importante en eso, que es que existe una izquierda importante. Entonces, en Brasil no hubo alternativa por izquierda, hubo partidos y problemas electorales, el PSOL, Boulos, que sacó el 0,5% de los votos, no sé si llegó al 0,5%, que es el PSOL, pero sin fuerza social. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si no nos organizamos políticamente, si no se recuperan las organizaciones de lucha de los trabajadores, toda esa impotencia va generando desmoralizaciones. De la desmoralización al odio, no sé si hay un solo paso, pero puede haber un traslado desde ese punto de vista. O que se derechizarse más el gobierno de Macri, o que surja otro porque a Macri no lo quieren más. ¿No? Porque ellos el peronismo cree que va a volver o no lo quieran más. Entonces, y así fueron como se dieron todos los ajustes del mundo, por desmoralización de los que lo enfrentan y estrategia de los que lo enfrentan. Entonces, hay una responsabilidad de Bolsonaro, es un engendro, hay que enfrentarlo políticamente, hay que votarle en contra, pero hay que pensar estratégicamente cómo se lo trata de luchar contra él con una radicalidad inversamente proporcional a la que presenta. No moderando, sino radicalizando, porque toca el nervio sensible de una parte de la sociedad. Como saben, nadie va a decir la conciencia de millones de personas como la que hay en Brasil, uno tiene preciso cómo es, pero quiero decir, no quiero hacer ese análisis, como decir, yo sé qué piensa cada brasileño, etcétera, etcétera, pero sí que habla de cosas mucho más concretas y de soluciones que no tuvo porque lo empezaron a ajustar y después puede votar una cosa peor, que es como pasó en Argentina, digamos, ¿no? Hay una revista que yo leo mucho, que lo hacen unos amigos que son peronistas, se llama la revista Panamá, que dice, te digo para que vean este pensamiento, decía, yo antes votaba a Lula, un votante de Bolsonaro, yo antes votaba a Lula, porque me cuidaba, es una cosa paternalista, ¿no? Como ahora Lula está preso, no lo puedo votar,
entonces lo voto a Bolsonaro, que me va a dar más para que me cuide yo solo. Lo dijo una persona de verdad, digamos, ¿no? Entonces, quiero decir, pero ¿qué decía la persona, la periodista que escribió eso? Hay racionalidad ahí. Entonces, ¿qué quiere? Cuidarse, su cosa vital. Porque la descomposición social, la desigualdad social genera narcotráfico, genera violencia social, violencia urbana, etc. Y obviamente todos quieren vivir, tener trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, el PT le dejó de dar respuesta a eso, y esperaba la apuesta del mal menor. Y vino Bolsonaro y dijo, yo te lo soluciono ya, mañana y con un arma en la mano. Y cuando hay desmoralización, bronca, bueno, no quiero reiterar, pero quiero dar vuelta sobre esa idea, en la cual puede convertirse en odio. Yo creo que ahí está alguno de los elementos para explicar lo que pasa con Bolsonaro. Entonces, puede surgir, depende de cómo se luche contra esas tendencias que siempre están embrionariamente para dar una respuesta reaccionaria a una crisis que no solo es brasilera, sino que también es argentina. Bueno, perdón por eso. Bueno, ahora pueden decir todo lo que está mal. Yo digo a veces las cosas así como con una seguridad de que es así, pero estoy dudando en el mismo momento. Así que planteen preguntas, dudas, posiciones contrarias, lo que quieran. ¿Quién rompe el hielo?